¡Hey! ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café. Con Jesús. ¡Hey! ¿Cómo vamos? Bienvenidos nuevamente a Tomémonos un café con Jesús. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por seguir ahí sintonizados viendo nuestro programa. La verdad, para nosotros es un privilegio, es algo fenomenal, es algo grandioso que puedan ustedes estar ahí viendo el programa nuevamente. Hola Angie, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bienvenidos todos. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, Ah, bueno, me alegra. progresando. Creciendo, ¿no? Creciendo. Bueno, hoy con un programa bastante interesante, un programa que realmente toca el corazón. Por lo general yo casi no hablo mucho de estos temas, hablo más como de otros temas más, como otro tipo de temas, Sí, por así decirlo. Pero papá siempre pues ha guiado este programa, él es el que coordina, él es el que hace que nosotros estemos acá y pues él me puso este tema en el corazoncito y la verdad, para mí es un privilegio poder compartirlo. Entonces, pues no siendo más, eh, ay, bueno, vamos orar. vamos a orar primero, vamos a orar primero y pues vamos a darle que sea Papito Dios quien nos guíe en este programa. ¿Listo? Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este día tan maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí en este momento, por permitirnos estar de nuevo aquí contigo para poder disfrutar, para poder escucharte, para poder aprender, para poder sentirte, papá. Gracias por permitirnos estar aquí, porque sabemos que sin ti nada somos, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Seríamos un barco a la deriva, sin vela, sin timón. Pero tú eres nuestro capitán. Tú eres el que nos guía en medio de de esas tribulaciones y en medio de las dificultades. Eres tú quien nos lleva a ese puerto seguro, ¿no, Dios? Gracias por todo. Gracias porque tú nos permites estar acá. Te pido, papito Dios, por favor, que seas tú llevando este programa a las personas que necesiten escuchar este mensaje, a las personas que necesiten poder compartir también este mensaje y que entiendan que viene de ti, no de nosotros, sino de ti. Este programa es tuyo, guíalo y siempre, siempre mantén, mantén la capitanía en este programa. El director de este programa eres tú, papá. Ayúdanos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. ¿Cuál es el versículo? Entonces el versículo de hoy, para iniciar, vamos a leer Salmos 42, capítulo Salmos 42, versículo 11. Listo, Salmo 42, versículo 11. ¿Listo? Sí. Yo lo leo allí en Reina Valera y yo lo leo en traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a leer la palabra que nos dé la sabiduría para poder entenderla. Y dice, ¿por qué te abates? Perdón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Bueno, en la traducción del lenguaje actual dice, porque, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Amén. Porque no hay razón para que me inquiete y no hay razón para que me preocupe. Uy, tremendo. Tremenda esta versión, me gusta mucho esta versión. Me gusta mucho esta traducción. Bueno, vamos a hablar de un tema que pues viene tocándome desde hace un tiempito, donde
pues uno a veces se siente desesperanzado, ¿no? Donde uno se siente como que las cosas no fluyen de la manera en que uno desearía fluir, ¿cierto? Y vemos que nuestra confianza empieza a alejarse del propósito que tiene Dios en nosotros. Que nuestra confianza empieza a alejarse y a distanciarse de lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Y nos vemos perdidos, agobiados, tristes, tal vez con un sinfín de problemas que es parte del proceso, lo que en algún momento hablé con el pastor Gilbert también. Yo creo que todas las tribulaciones, las tristezas, todo es parte de un crecimiento, pero a veces uno necesita estar seguro de que papá está con nosotros. ¿Y cómo se genera esa confianza? Cuando tenemos una relación con él, ¿no? De lo que hemos hablado mucho tiempo. Entonces, para empezar este tema de una manera clara, hay una anécdota de un misionero, ¿sí? Este misionero va a un lugar, a un pueblo, donde cae nieve, donde es muy frío, ¿sí? Sí. En ciertos momentos del año. Entonces él va en su labor de misionero y encuentra a una familia, ¿sí? A un pastor de ovejas, joven, le digo como 25, 22 años, todavía no se había casado, vivía con los papás, entonces seguía, digamos que, haciendo la labor de pastor, y estaba muy enfermo, estaba muy muy enfermo. Entonces este misionero le preguntó pues qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había, porque él estaba tan enfermo, ¿cierto? Entonces le preguntó, le dijeron, no, lo que pasa es que a él se le perdió una oveja, ¿sí? Y se fue a buscarla, a rescatarla. Él se le perdió una oveja y se fue a buscarla. La salvó, estaba perdido entre las nieves, esta oveja estaba perdida, era un cordero, era muy pequeña, y se fue. Y pues al exponerse tanto tiempo al frío, a la nieve, pues le dio una tuberculosis gravísima. Entonces él empezó a toser las manos, ¿sí? La cara, bueno, todo ese proceso. Y entonces él le pareció pues muy, muy, muy lindo lo que hizo, aparte de lo que pues ya había pasado. Entonces este misionero le contó, Juan se llamaba, le contó una historia similar. No, mire, hace más de 2000 años vino un hombre también, y también arriesgó su vida para salvarnos a todos, no solo uno, sino a todos. Sí. ¿Sí? Él también le salvó, él también murió incluso para salvarnos a nosotros. Y ese es Jesús. Empezó a contarle la historia y empezó a ministrarlo, y pues ahí le enseñó un versículo, una parte de un versículo de la Biblia. Sí. Es el Salmo 23, el inicio del Salmo 23, en una de las versiones, creo que es la nueva traducción viviente, que dice: el Señor es mi pastor. ¿Sí? Son esas 5 palabras. Entonces le enseñó con los dedos, ¿sí? Como él ya estaba así. Entonces el Señor es mi pastor, ¿sí? Se enfocaba: el Señor es mi pastor. Y se enfocó mucho en la palabra mi. Sí, dijo: es mi pastor, es tu pastor, es mi pastor. Mío. Sí, es mío. Ajá. ¿Sí? Entonces él, obviamente, pues como tenía que volver de donde era el ministro, lo dejó así.
al poco tiempo, a los pocos tiempos, volvió otra vez nuevamente a ese lugar, buscó al pastor de esa oveja, y la madre le contó pues que sí, que había fallecido, que ya estaba muerto. Por la tuberculosis ya era muy avanzada, no pudieron hacer mucho los médicos, entonces pues falleció. Pero que ella cuando lo encontró de una manera muy extraña, porque tenía aferrado el cuarto dedo, lo tenía aferrado y no lo quería y no lo soltó. Entonces el ministro, perdón, sonrió, dijo, Yo sí sé por qué. yo sí sé por qué. Y él dijo, por lo menos él sí supo que Jesús era el Señor. Y él está allá porque él aceptó a Jesús, porque él era suyo. Y la esperanza de él tal vez era mi pastor, era Jesús, ¿cierto? Esa era tal vez la esperanza. Y me conmuevo al escuchar esta anécdota porque a veces no entendemos que Jesús es mi Salvador, ¿sí? Él es mi Salvador. Muchas veces debemos entenderlo así de una manera, digámoslo, de cierta manera egoísta, ¿sí? Él murió por mí, para que entendamos la relevancia del asunto. Murió por ti, por mí, murió por mí. Y si entendemos eso de esa manera, empezamos a ver que nuestra esperanza, más allá de lo que pueda suceder, Jesús va a estar ahí, porque es mi Salvador. Él es el Dios de mi salvación, ¿cierto? Y aquí es donde yo digo, ¿a qué momento o en qué momento nosotros perdemos esa esperanza? ¿En qué momento nosotros, de tantos problemas, de tanta angustia, de tantos, digamos, achaques, de tantas pruebas, en qué momento nosotros pues vamos a perder esa esperanza? En el momento en el que nos alejamos de Dios, en el momento en el que la esperanza que tenemos en Jesús la dejamos a un lado por buscar otras cosas, por buscar tal vez la esperanza en otras personas, por Algo más buscar, pasajero. exacto, por buscar algo que sea más ya. Y tengo mi amigo, él me escucha, entonces pongo mi esperanza en él, él me va a ayudar, pero no siempre va a ser así. Sí, teniendo en cuenta lo que su merced decía, es que, claro, la esperanza es como, lo veo como un recurso que siempre llega al final, ¿no? O sea, no es como que uno lo tenga siempre, bueno, pues uno lo puede tener siempre, pero no es como que se resalte, sino solo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hablando del sufrimiento y hablando, digamos, de las cosas más graves que pueden pasar en el ser humano, dicen, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, en este orden de ideas podríamos decir que efectivamente es aferrarnos a algo, aferrarnos. Sea o no creyente, uno se aferra. Entonces, tener en cuenta que si nos aferramos a algo momentáneamente, o lo que su merced decía, ya, es muy complicado. Y no estamos diciendo que la solución sea del todo la que nosotros esperamos. Como en la historia, el pastor de ovejas tuvo su respuesta y tuvo su esperanza. Creo que al escucharla tal vez pensemos en que no, se va a salvar, ¿sí? Tal vez esa es como la reacción o lo que nosotros esperamos de esa historia, pero fue todo lo contrario. Él murió, Dios no lo sanó, pero sí lo salvó. Entonces tener en cuenta que tal vez la respuesta o la esperanza que realmente si la depositamos en realmente alguien como Jesús, podríamos decir que incluso la respuesta no es la que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues ya abriendo al tema, ¿qué es lo que pasa cuando uno duda o pone su esperanza en otra cosa ya momentánea, ya del mundo? Ahí es cuando empezamos a cometer los errores. Claro, empezamos a tomar malas decisiones.
El hecho de que empezamos a tomar malas decisiones también eso nos lleva a perder esa confianza en Dios, Claro. ¿cierto? Porque entonces va una mala decisión tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, tras otra mala decisión. Y Dios nos dice, hey, pero aquí no es ese lado, por ese Sí. lado no es, ¿cierto? Y pues obviamente cuando estamos muy aferrados a papá, van a haber, obviamente tribulaciones van a haber, pero entonces ¿dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Cierto? Y a veces donde a veces no entendemos, no entendemos porque tal vez pasa lo que le pasa a más de uno que espera hablar con un amigo o espera hablar con una persona importante, sea su pareja, sea su hija, sea su hijo, sea el pastor, sea cualquiera, y espera hablar y espera hasta ese día porque sabe que ese día lo va a ver, sabe que ese día va a hablar con esa persona y resulta que esa persona o ese día no fue o ese día también tenía un mal día. Y cuando tenemos entonces es un mal día, entonces no lo escuchamos porque tenemos un mal día. Y claro, pues nosotros, ay, sí, es que quiero hablar contigo. Ah, sí, claro, pero a veces tenemos un mal día que no les prestamos atención. ¿Sí? O pasa algo que definitivamente, en quién está poniendo la esperanza, en esa persona o en Jesús. ¿Quién le puede ayudar realmente? ¿Esa persona o Jesús? Cuando vemos que eso no sucede de esa manera, cuando entendemos que eso no sucede de esa manera y que preferimos esperar hasta que esa persona, sea quien sea, nos hable o que esa otra persona nos escuche, entonces pues aquí nosotros empezamos a caer así de pavo, porque tal vez esa persona no nos puede escuchar o tal vez no vaya o tal vez ya no esté. Sí. Pueden pasar muchas cosas. Incluso el problema de nosotros es que esperamos el momento adecuado como para poder hablar. Y si no se da el momento, pues no hablamos. La cuestión aquí es, Dios siempre está escuchándonos, Dios siempre está ahí presente para que uno pueda hablar con Él, ¿cierto? Muy cierto, hace poco escuché un podcast que hablaba sobre la amistad. Es como algo muy positivo el que su merced escuche o se entere de historias, películas, series, bueno, en fin, como cosas y que siempre las vaya relacionando con Dios. Entonces hablaba sobre la amistad y sobre la construcción que sí o sí hay que tener para tener una buena amistad. O sea, no es como, incluso también se le trabaja como una relación de pareja también. Entonces la amistad también es igual de importante, incluso a veces puede llegar a ser un poco más dolorosa que una relación de pareja, ¿no? En casos. En este caso yo lo pongo mi relación con Jesús. Toca construirla, hay que construirla. Y pues como lo hablábamos en capítulos anteriores, el pensar en que si Dios tiene la solución, ¿por qué estoy buscando en otra persona? ¿O porque estoy buscando en otro lugar donde no me da una respuesta que necesito? Ahí hay que aprender a ser maduros también, en el sentido en que no todo es tal cual como queremos, ¿sí? Porque tal vez yo me siento mal y le digo, no, es que me agarré con mis compañeros, no sé qué tal, estoy re enojada y los traté re mal. Yo lo que espero es que usted me diga como, no, sabes que sí, tienes razón, pero eso no es lo que yo necesito, no, eso es lo que quiero escuchar. Puse mi esperanza en que su merced me apoyara, cuando en realidad hice mal, en realidad tal vez me enojé, no fue la manera de actuar y dice Jesús, hey, está mal. Sí, es también madurez el pensar en que no todo es como queremos. Exacto. Y ahí es donde vamos al versículo principal que dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, en Dios mi Salvador, ¿cierto? Sí, quería también agregar el de Mateo.
hablando sobre la ansiedad, y también decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios en múltiples palabras nos dice, en su palabra, nos dice que no nos afanemos. Él tiene la respuesta. Exacto, y ahí es donde a veces nuestra esperanza va de acuerdo al momento que vivimos. Yo estoy bien, entonces yo sé que Dios está ahí conmigo, pero llega un momento crucial y algo pasa, ¿sí? Algo quiebra, entonces no estaba tan bien con Dios como usted creía, ¿cierto? Yo estoy pasando por un mal momento y me alejé de Dios. ¿Por qué se aleja de Dios? Entonces no estaba tan bien como usted creía, ¿cierto? Y en medio de la tristeza también se encuentra la esperanza, que es en Jesús, ¿cierto? Él es la única esperanza en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de los problemas, de los achaques, de todas las pruebas, de todas las ansiedades, ¿sí? La preocupación de lo que va a pasar. Sí, claro. Ya lo hablamos anteriormente, un alto en el camino, tranquilo, no se afane, no se preocupe, ¿cierto? Y no entendemos realmente que cuando Jesús nos da esa tranquilidad y esa paz de la que Él habla, es la paz, que Él da la paz no como la da el mundo, ¿cierto? Es una paz individual, es una paz que solo da para cada persona que cree en Él. Sí. Es una paz, no una paz mundial como todo el mundo cree que va a dar, que es una paz, sino una paz de tranquilidad, de tú y Él. ¿Sí? Él te va a dar tranquilidad y te va a dar esa confianza para seguir adelante a pesar de, ¿cierto? Y hay una palabra que últimamente están usando, que se usa últimamente, que significa la capacidad de levantarse después de haber fracasado, ¿cierto? Sí. La capacidad de levantarse después de haber fracasado, esa palabra es la resiliencia, ¿cierto? Y nosotros a veces tenemos que tener resiliencia para poder levantarnos, estar de sopetón en el piso, ¿cierto? Y no quedarnos humillados, sino levantarnos, crecer, ¿sí? Salir de esas pruebas. Pero en muchas ocasiones fallamos de salir de esas pruebas, fallamos de salir de ese hueco en el que nos metimos. Sí. ¿Sí? Fallamos y fallamos feo. ¿Por qué? Porque sencillamente pusimos nuestra esperanza en otra cosa, pusimos nuestra esperanza en otra persona, ¿cierto? Y para nosotros la verdadera resiliencia viene siendo Jesús, ¿sí? En el Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. Él te dice: échame tu carga, tus problemas, tus tristezas, tu ansiedad a mí. Yo te voy a sustentar, no te voy a dejar caído siempre. Yo te voy a ayudar a levantar. Realmente Él es nuestra resiliencia. Sí. ¿Sí? Más allá de tener el coraje de levantarnos y yo a salir adelante, es saber que voy a salir adelante porque Jesús me va a ayudar. Porque Él me va a ayudar, porque si yo solo no puedo, a veces no podemos solos, por no decir que casi nunca podemos solos. A veces necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que nos tome. Y el problema, y eso sí, yo creo que la mayoría, y sobre todo lo digo por mí, es que creemos que podemos solucionar las cosas solo. Y podemos estar metidos en ese hueco y queremos cavar y tratar de salir, pero no podemos solos, porque eso más nos hunde, y más nos hunde, y más nos hunde. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, Él puede remover eso así de fácil y nos puede levantar lentamente, para que aprendamos a que no tenemos que caer ahí. Ningún ser humano es perfecto. Deberíamos llegar a hacerlo, claro, trabajar para eso, esperemos. Porque la idea es parecernos a Jesús. Claro, ¿cierto? El objetivo. Ese es el objetivo, parecernos a Jesús. Aunque a veces es muy difícil, pero tenemos a la mejor imagen, que es el mismo Jesús.
Aquí está en la palabra. Y el apoyo. Exacto. Entonces Él no nos va a dejar caídos, Él es un Dios de esperanza, ¿cierto? Y por más momentos duros de dificultades, aunque nos sintamos fatigados, tristes, agobiados, Dios siempre va a tener el control. Él sabe qué hacer. Ujú. Él sabe en qué momento hacer las cosas. Él sabe en qué momento llegar al punto tanto de quiebre como de levantarlo a uno. Porque Dios tiene todo bajo control. En Jeremías 31:25, el profeta escribe, escribe el profeta como mensaje de Dios, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Aquí el profeta se dirige a una nación destruida, sí, que estaba enfrentando el cautiverio, tal vez con el alma cansada, triste, agobiada, como que ya cansados de que los humillen, cansados de que los maltraten, cansados, tristes, como que ya no queremos más, deprimidos, con ganas de tal vez quitarse la vida, no sé. Pero acá Él satisfará y saciará a toda alma entristecida y cansada, ¿cierto? Y yo digo, o sea, el amor de papá es tan grande que a pesar de las dificultades que nosotros tengamos, Ajá. Él va a seguir ahí. Sí. Él va a seguir ahí. Y usted lo dijo, no debemos estar afanados, confiemos en Él. Ahí, por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego en acción de gracias. Lo dice la palabra. Por nada estéis afanosos, ¿cierto? Antes, en la palabra también decían que gocémonos en Cristo, ¿no? Antes, igual siempre lo he dicho, lo he recalcado en varios capítulos, pero igual siempre siento que Dios es un caballero. Tal vez a veces decimos, pero es que ¿por qué no nos responde? Pero es que ese capítulo sí salió. En el capítulo que hablábamos sobre Dios habla, pero... Pero entonces, ¿estamos preparados para escuchar? sí, a veces no. A veces nos tapamos las orejas o a veces por eso mismo, porque estamos tan enfocados y estamos dándole la esperanza a otras personas. Exacto. Y pues nosotros nos estamos quedando atrás y Dios nos está diciendo, hey, pero yo estoy acá. Sí, y nos llenamos como de tantas preocupaciones, nos llenamos como, o sea, al fin de cuentas tenemos la esperanza, pero tal vez es tan mínima, tan pequeña, que entonces se hunde con todos los problemas que tenemos, con todas las cosas, que la desesperación más que todo, siento que es un factor demasiadamente importante en esta situación, y es que, claro, ¿qué va a permanecer? O sea, ¿qué va a ser más fuerte? ¿Sin los problemas, la desesperación o la esperanza? Y la esperanza acordando y teniendo claro que la esperanza es Dios. Sí, claro. Eh, Eso me hizo acordar de lo que pasó pues hace poco con el hermano de una amiga del colegio. Usted lo conoció y compartió también con él. Como lo hice yo, él pues falleció lastimosamente por un accidente. La verdad fue un poco duro por lo que él representa, ¿no? Porque él era una persona muy joven, 22 años. Fue muy duro saber que pues falleció de esa manera a su corta edad. Pero me sorprendió la mamá. Señora Marta decía... también creyente. Sí, ella... Pues eso se notó por lo que dijo. La confianza que le tenía que le tiene a papá. Y decía, gracias Dios por permitirme compartir estos 23 años con mi hijo. Gracias porque tú sabes qué hacer. Tú sabes todo, tú tienes el control de todo. Solo dame las fuerzas para seguir
porque me duele mucho, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Yo cuando vi eso, yo escuché, yo dije, tremendo. O sea, tremendo porque tiene que tener uno tener una relación con Dios y saber que a pesar de que lo que pasó y que el dolor sea tan fuerte, porque yo me imagino que perder un hijo debe ser muy duro. Sí. Sí, más allá que de cualquier otra cosa, perder un hijo debe ser muy duro, no lo sé. No lo sé, pero eso debe ser muy duro y duele muchísimo. Y decir, uy, pero mi esperanza va a ser en Dios. En ti pongo mi esperanza, yo no sé qué voy a hacer, me va a doler mucho, solo dame las fuerzas para seguir adelante porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Y yo decir, wow, ¿qué es esto, Dios? Eso me marcó mucho. Me marcó mucho y yo digo porque a veces a nosotros nos pasan cosas tan insignificantes y nos alejamos como que queremos Sí, como que nos desviarlo retrocedemos. y retrocedemos y digo, guay, entonces ¿en qué está mi esperanza? ¿Esperanza en qué está? Ahí es cuando su merced decía, llega un problema y decimos estamos felices con Dios, todo maravilloso, pero entonces pasa algo y ahí es cuando verdaderamente pasará algo malo, ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta que qué tan unidos estamos a Dios, qué tanta esperanza tenemos con Dios. Entonces me generó tanta conmoción ese momento. Parte pues por lo que le decía, era una persona que yo conocía, que compartí con esa persona. Y ver cómo la mamá en su madurez espiritual decía lo que decía, yo digo, wow, tremendo. O sea, esto es algo tremendo, es algo que de verdad papá me tocó y, hey, ¿dónde está tu esperanza? ¿A ti no te ha pasado tantas cosas tan graves? Claro que has sufrido, claro que has llorado, claro que lloras, yo te he visto como lloras. Pero hey, ¿dónde está tu esperanza? Es en Salmos 146, del 5 al 7. Dice, el Dios de Israel bendice a los que en él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas, hace justicia a los que son maltratados por los poderosos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Él bendice a todos los que en él confían. Sí, quiero agregar una cosita y era que no es minimizar el dolor, pues tal vez si lo malinterpretan o algo, no es como minimizar el dolor porque cada persona tiene su sufrimiento a su manera, sino que decimos que para Dios cada dolor es importante, ¿no? Sí. Para Dios cada persona es especial. Sea lo que esté pasando, por lo que estén pasando, lo único que Dios espera es que ustedes se refugien en Él. Bueno, que todos, que yo me refugie en Dios, que todos nos refugiemos en eso. Entonces, tener presente y tener claro, dice la palabra de Dios también en Filipenses, que morir es ganancia, si estamos con Él. Claro, morir para Cristo es ganancia. Ajá. Sí, claro. Y aquí es donde yo digo, entonces mi esperanza, ¿dónde está? Mi esperanza es, nuestra esperanza debería estar en Jesús. ¿Sí? Tal vez no entendamos, muchas veces no entendemos lo que nos sucede, muchas veces no entendemos lo que nos pasa, el dolor tan grande que podemos tener o las situaciones en las que estemos pasando, tal vez estemos en medio de la angustia, Sí. sin trabajo, tal vez han perdido un ser amado, ¿cierto? Están en un momento terrible de sus vidas. Tal vez, no sé, tal vez están al borde de un colapso súper nervioso, al borde de un colapso donde puede estallar en cualquier momento todo. Pero debemos entender que esto tiene final. Nada dura para siempre, como dice una canción por ahí. Cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, Él nos va a sacar. Claro, van a venir más problemas, claro que sí. Sí, pero Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que quiere, Él sabe lo que dice. Es que Él sabe en qué momento actuar y en qué momento dejarnos. ¿Cierto? Total. Así como Dios lo enseñó, Jesús lo enseñó, perdón, en la parábola del hijo pródigo,
que si volvemos de todo corazón y nos arrepentimos de todo corazón, Él sabrá qué hacer y cómo hacerlo. Que eso es lo que Él espera. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Ojo, que no sea tarde. No. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Exacto. Mientras hay vida y esperanza. Y yo creo que por eso en este momento sería importante que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios. Depositemos lo que nos sostiene, que son sus manos poderosas, sus manos la que nos sostiene a través de su espíritu que ha sido importante para nosotros, que es nuestro consolador, nuestro guía. Reconocer que tenemos necesidad y que lo necesitamos. Importante reconocer que lo necesitamos todos los días, ¿cierto? Y que Él puede llevar nuestras cargas, que Él nos puede dar ese cuidado, que Él nos cuida como la niña de sus ojos, ¿cierto? Que Él nos ama de esa manera increíble, que empecemos a confiar en Él, que empecemos a tomarlo de la mano, que empecemos a ser cada vez más importantes y darle la importancia a Jesús como Él lo merece. Sí. Y no dejarlo a un lado, ¿cierto? Que podamos entender que sin Él nada somos. Y no sabemos en qué, no sabemos, nosotros todos no sabemos en qué situación están ustedes. No sabemos qué podrá pasar, no sabemos qué están viviendo, pero Jesús sí sabe. Jesús sí sabe y Él te da esa tranquilidad de que Él va a estar contigo, ¿cierto? Que confía en Él, Él es un Dios eterno, Él no falla, Él cumple sus promesas, ¿cierto? Y volvamos a reconectarnos con Jesús, volvamos a hablar con Jesús, volvamos a tener esa confianza en Jesús. Él sabe qué hacer. Lo que les decía, construyamos esa relación. Una relación íntima importante. Que necesita más atención que cualquier otra relación. Es la que más necesitamos. Exacto. Porque, como digo, Dios tiene un buen sentido del humor. Pueda que nosotros no sepamos, pero pues tal vez Él te está hablando. Tal vez no, yo sé que sí. Sí, claro. Sí, el papá siempre habla de todas las maneras posibles y sobre todo por la palabra, ¿no? Es importante leer mucho la palabra y pues yo creo que poner nuestra esperanza en Dios, confiar en Jesús sabe qué hacer, ¿sí? Y buscar a Jesús. Va a ser el siguiente programa. ¿Cómo vamos a buscar a Jesús? Busquemos a Jesús de todo nuestro corazón. Hagamos ese momento especial con Él, que es lo más importante. Sí, ¿sí? total. Y nada, no siendo más, para nosotros es un placer y un privilegio. Espero que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Dios los bendiga. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús, TUCJ_11 en Instagram y TikTok. No olviden seguir las páginas de la iglesia Rompiendo Muros en Facebook, en Instagram y YouTube. Ahí abajo están los links de las páginas para que por favor se suscriban, compartan este video, comenten también si les gustó, si no les gustó también, eso sería genial. Y nada, la verdad para nosotros va a ser siempre un privilegio que papá nos use para poder llegar a muchas personas. Compartan, que es importantísimo que sigan compartiendo el mensaje que papá Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Y nada, no siendo más, no olviden que esto es Tomémonos un Café con Jesús. Y recuerden que lo es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga, chao. Chao. Me asustó.